Buenas tardes con todos. El día de hoy en la unidad de telemedicina vamos a presentar a la doctora Mari Río Soria, médico de emergencia y desastres. Ella nos va a hablar, ¿no? Las causas, por qué se intuba un paciente, cuál es el motivo, ¿no? Y cómo se hace, ¿no? Para ello va a tratar el tema de secuencia rápida de intubación. Vamos a dejar a la doctora para que pueda disertar este tema para todos. Adelante, Mari. Ante todo, buenas tardes, gracias, doctora Jojamaita. Y bien, así como ha expresado la doctora, el día de hoy lo que vamos a ver es razones para intubar y cómo es que se intuba, ¿no? Es algo que nosotros en medicina de emergencia hacemos todo el tiempo. Vemos pacientes el tiempo y tenemos que decidir si intubarlo o no intubarlo. Entonces, ¿cuándo tomamos esa decisión en realidad? Esta decisión puede tomarse, como ya saben, en uno de los casos en los que estamos frente a una insuficiencia respiratoria. En este caso, sería una falla oxigenatoria. El paciente está desaturando, no recupera con los dispositivos convencionales o los cuales utilizamos y pues de alguna manera nosotros tenemos que darle un soporte más avanzado, que en este caso sería intubarlo y meterle un ventilador mecánico, ¿no? Entonces, esa sería la primera razón, que la razón quizás más común por las cuales nosotros intubamos un paciente. Luego está en protección de vía aérea. Nosotros le llamamos falla ventilatoria, es decir, el paciente no puede ventilar por sí mismo, entonces nosotros tenemos que ayudarlo. Ya el problema no está a nivel del intercambio gaseoso, sino está más al nivel de la ventilación, de la fuerza del paciente para que pueda respirar. O en todo caso, cuando el Glasgow, como les iba explicando, ¿no? La tercera causa es cuando se prevé deterioro clínico. En este caso, como los neurocríticos, ¿no? Ese cerebro se está hinchando, hinchando, está aumentando de volumen, no va a tener espacio para expandirse y es muy probable que haga signos de hipertensión endocraniana, con lo cual se va deteriorando el cerebro y es muy probable que termine en una cirugía de cráneo descompresiva. Entonces, este paciente se va a deteriorar, este paciente va a terminar mal. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para proteger su cerebro? Intubarlo, meterlo en un ventilador como causas de neuroprotección. Así como esto, hay muchos ejemplos en los cuales nosotros vamos a prever ese deterioro para justamente darle, no necesariamente cuando tenga un Glasgow menos de 8, sino un paciente que yo sé que se va a deteriorar. Entonces, de esa manera, yo lo intubo y le doy el soporte, ¿no? Esas son las tres grandes causas que nosotros debemos evaluar en un paciente para que realmente podamos intubar. Falla respiratoria, oxigenatoria, nivel del intercambio gaseoso, pues llámese neumonía, una neumonía severa, un ARTS, etcétera, protección de vía aérea, llámese un paciente que viene con Glasgow menos de 8, un politrauma, un paciente con alguna, con algún, en este caso, neuropatía, que pueda ser algún tipo de, por ejemplo, en un Guillain-Barré, en el caso una parálisis ascendente, etcétera, ¿no? Que pueda comprometer de alguna manera la parte ventilatoria y cuando se prevé deterioro clínico, ¿no? Entonces, eso es importante recordar para que podamos intubar. Entonces, nosotros en medicina crítica tenemos un algoritmo que nos ayuda muchísimo a valorar cuándo un paciente necesita intubación y cuál es el algoritmo que yo voy a utilizar. Los algoritmos nos ayudan de alguna manera a ubicarnos en un momento determinado de este proceso y poder elegir la mejor manera o la mejor manera de cuidar al paciente durante la intubación, porque como verán, la intubación es un proceso bastante complejo y riesgoso a veces, porque hay una interacción con los medicamentos, los pacientes a veces están hipotensos, a veces están sangrando, no están estables, entonces hay que administrar algunos medicamentos que a veces el paciente no reacciona de la manera en que tú esperarías, ¿no? Entonces hay que utilizar más medicamentos, hay que cambiar el medicamento, hay que evaluar qué medicamento voy a poner, porque así, ya yo puedo intubarlo normal, o sea, pero ¿qué daño le estás haciendo al paciente? Entonces, necesita intubación. Entonces, tenemos el primer paciente, que es un paciente que llega casi muerto, por así decirlo. Entonces, una intubación que yo puedo hacerla sin necesidad incluso de medicamentos, porque eso se llama la vía aérea crash. Hay un algoritmo aparte eh, este, que no es tema de esta exposición, pero existe el algoritmo de la vía aérea crash. Ahora,
Vamos a ver también en el paciente que yo voy a intubar, ¿es una vía aérea difícil? ¿Va a ser difícil de intubar este paciente? ¿Qué ejemplos hay de vía aérea difícil? Un cuello corto, por ejemplo, un paciente con una angina de Ludwig, con una tumoración en la región cervical, que va a saber que el tubo de repente no va a pasar por ahí, o un edema de glotis, en el cual el tubo tampoco va a pasar por ahí. Entonces, son predictores de vía aérea difícil. Un trauma maxilofacial, imagínate poner el laringoscopio y cómo lo vas a terminar de fracturar. Entonces, todas esas cosas son importantes valorar para saber eh, frente a qué estoy, a una vía aérea difícil, y qué plan voy a seguir, plan A, plan B, plan C, y hay múltiples planes para que este paciente no termine en un paro respiratorio luego, porque si tengo un solo plan y me falla, ¿qué voy a hacer luego? ¿Y qué voy a hacer después? ¿Y qué voy a hacer luego? Entonces, vamos a tener casos en los cuales, si no preveemos, en este caso, estas complicaciones, al ver si se trata de una vía aérea difícil, vamos a terminar con un paciente que puede estar en paro o haciendo una encefalopatía hipóxica isquémica por un paro. Entonces hay que tener cuidado. Luego tenemos la secuencia rápida de intubación. La secuencia rápida de intubación en general se les da a todos los pacientes que de alguna manera pueden tolerar, llegando a la estabilidad hemodinámica, la administración de ciertos fármacos para que yo pueda introducir el tubo a través de esa vía aérea. Entonces, en este caso tenemos los intentos de intubación. Hacemos el primer intento, si es exitoso, nos vamos a cuidados post-intubación. Vamos al siguiente, no puedo oxigenarlo, sigo bombeando, entonces voy a una vía aérea fallida. Y si ya voy más de tres intentos de un operador experto, en este caso también es un algoritmo de vía aérea fallida. Y para vía aérea fallida también existe el algoritmo, los pasos a los cuales yo puedo recurrir para decir, oye, este es mi plan B, C, D, si en caso me falla la secuencia rápida de intubación. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. En este caso, el tema solamente es cómo voy a intubar bajo secuencia rápida de intubación en un paciente común y corriente que llega a la emergencia, que no presenta una vía aérea difícil, que no está casi muerto, que yo puedo disponer de ciertas, entre comillas, cierto tiempo o ciertos medicamentos para poder yo intubarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, nosotros en secuencia rápida de intubación, lo que manejamos es las 7 Ps, ¿no? Entonces, es una manera de ubicarnos para nosotros poder tener en cuenta qué pasos vamos a seguir y no olvidarnos o obviar o caer en el olvido de alguno de estos pasos que puedan causar una complicación al paciente. Entonces, tenemos la preparación, tenemos que preparar el equipo. Entonces, yo no puedo ir a intubar, oye, voy a intubar y no tengo mi laringoscopio, no tengo mi tubo, no he probado el CAF del tubo, o sea, de la nada, quiero intubar ya. Tampoco es así. Entonces, tengo que tener mi ambú, tengo que tener a la licenciada lista para poder administrar los medicamentos, tengo que ver qué medicamentos voy a tener, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante valorar antes de iniciar todo este proceso. Es valorar también si estamos frente a una vía aérea difícil. De repente tengo un cuello corto, un paciente obeso. Los pacientes obesos tienen poca capacidad eh, residual funcional para que puedan de alguna manera tener un tiempo de apnea segura, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Luego tenemos la preoxigenación, que por lo general utilizamos diferentes dispositivos, entre ellos el dispositivo bolsa mascarilla, el más famoso o conocido como AMBU. Entonces, llegamos el proceso de preoxigenación, luego optimizamos la preintubación, pero a través de algunos medicamentos para que el paciente esté totalmente sedado y no tengamos problemas para introducir el tubo, no, el paciente no se ponga a toser, no haga maniobra de valsalva, etcétera. Entonces, de alguna manera, que nos dificulte el paso del tubo a través de las cuerdas vocales, ¿no? La posición del tubo, ver si realmente el tubo está bien posicionado, de repente está más, ustedes saben que por anatomía el bronquio derecho es más corto y es por donde va a ir, por lo general, en primera instancia, el entrar en la intubación. Entonces, vas a estar ventilando un solo pulmón. Entonces, hay que ver bien a qué nivel yo obtengo un buen pasaje de murmullo vesicular para yo poder decir, oye, sí, está bien posicionado el tubo. Aparte de la placa de rayos X que también te va a decir, bueno, dónde está ubicado, ¿no? La posición,
la laringoscopía y los cuidados post-intubación, que también lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que podemos utilizar, así como sedantes, podemos utilizar bloqueantes neuromusculares, que están en un paciente que no tenga algún antecedente neurológico, podríamos utilizarlo para que nos ayude a tener una intubación óptima, ¿no? Entonces, ese es lo primero, ¿no? Que les quería expresar. Ahora, en la parte de preparación, como les decía, ¿no? Tenemos diferentes tamaños de tubo. Tenemos el laringoscopio, ya lo conocen, el mango del laringoscopio y en este caso la hoja del laringoscopio. Hay diferentes tipos de hoja, la Macintosh, la Miller y la Wisconsin. Nosotros generalmente utilizamos la Macintosh en emergencia adultos para poner un tubo generalmente entre 8, 8.5 en un paciente promedio. A veces los tubos muy delgados suelen obstruirse. Tratemos de elegir tubos delgados en determinados, con pacientes con determinadas características. Por ejemplo, prevés una compresión de la vía aérea por donde un tubo 8 no va a entrar, de repente podemos usar un tubo más pequeño, valorar esa opción. Pero por lo general, el tubo 8, 8.5 va muy bien cuando tú intubas en emergencia, ¿no? Entonces, ver bien tu curva, ver bien tu hoja del mango, ver que realmente prenda la luz. Ya ha pasado en que estás queriendo intubar, acomodas el laringo y no prende la luz. Y ya tienes al paciente ahí sin oxigenación porque ya lo preoxigenaste para que puedas tener tiempo para meter tu tubito. Pero ¿qué pasa? Prendes, intentas prender y no hay luz, pierdo tiempo. El paciente está bajo un estado de sedación, entonces puede hipotensarse, tantas complicaciones que pueden suscitarse por no tener las cosas listas al momento de intubar. ¿No? Hay que tener en cuenta también el equipo necesario para reanimación por si el paciente tiene alguna reacción o se suscita algún evento adverso durante la intubación, como un paro. Entonces hay que tener siempre los medicamentos ahí, ¿no? Hay que tener la saturación, la saturación, la presión ahí al frente para que tú puedas ver si realmente estás con un paciente óptimo para iniciar la secuencia de rápida de intubación. No podemos estar intubando a un paciente que está hipotenso. El paciente es difícil recuperar una presión cuando está muy hipotenso y encima le pones fármacos que pueden bajar la presión. Luego salir de eso es muy, muy difícil realmente. Por eso optimicemos primero la condición del paciente, preoxigenemos, no nos apuremos tampoco en querer intubar. Ya tengo que intubar en este momento, ya. No, sino vamos evaluando la situación. Mientras el paciente pueda oxigenarse y pueda ventilarse, no hay ningún problema. O sea, tranquilo. Y lo importante es mantener la calma en estos momentos, ¿no? Entonces, justo les hablaba, ¿no? Hay un proceso que al momento de utilizar el AMBU o el dispositivo bolsa mascarilla, nosotros pasamos a un proceso de desnitrogenización y reemplazo de oxígeno. Esa desnitrogenización nos ayuda de alguna manera a ir a que el paciente tenga un periodo de apnea segura. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, cuando yo le quite el AMBU, yo pueda tranquilamente hacer mi laringoscopía y luego meter mi tubo con seguridad, sin esperar que desature mi paciente, porque tampoco puedo estar, no, está desaturando, ya le pongo el tubo como sea, no. Entonces, tengo que tener ese periodo de apnea segura, que es cuando le quito el dispositivo bolsa mascarilla, me da tiempo de hacer la laringoscopía y de introducir el tubo, sin que el paciente desature. Entonces, para eso yo preoxigeno, para que pueda ganar tiempo para introducir mi tubo de manera adecuada. Entonces, este cuadrito lo que me muestra es que los obesos, por ejemplo, tienen poco tiempo de apnea segura. O sea, por más que tú los preoxigenes, no vas a tener mucho tiempo justamente por este proceso de la capacidad residual, que es muy poca la que tienen. Como son gorditos, no tienen mucha capacidad. Entonces, de alguna manera, lo que hace es disminuir el tiempo de apnea. Esa es otra complicación que se puede presentar en un paciente obeso cuando tú lo vas a intubar. Entonces, algo también que tienes que valorar. Entonces, son varias cosas que vas viendo a medida que tienes que ver todo el entorno de una manera general, integral, de qué manera puede suscitarse este problema, puedes estar al pendiente de este otro problema, entonces ir solucionándolo, ¿no? Entonces, eh, generalmente el volumen residual funcional es 30 mililitros por kilo.
es en 3 minutos o es su equivalente a 8 respiraciones espontáneas cuando se habla de capacidad vital, ¿no? Oxigenación apneica, como les decía, en los obesos es un poco más difícil porque tienes menos tiempo, según este cuadro, que es el tiempo de desaturación de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Entonces, hay que cuidar siempre la no desaturación, el paciente tiene que estar en el momento fisiológico más óptimo para poder intubar, si no, se va a complicar. Nosotros a veces hemos tenido problemas porque como no vemos a veces porque es muy difícil, tenemos un CORMAC difícil, una vía aérea en la cual no podemos ingresar de manera adecuada y ha habido momentos en que el paciente ha hecho paro. Y como estaba yo intentando, el paciente empezó a desaturar, hasta que llegó el paro respiratorio. Entonces, por eso es importante el tiempo de apnea segura. Si no puedes ver, sigue ventilando y sigue oxigenando, no hay problema. O sea, no te desesperes. Eso es bueno, yo creo que es lo principal cuando vas a intubar a un paciente. Entonces, la preoxigenación, más que todo, es un estudio que ve sobre todo la importancia de la preoxigenación con cánula nasal, incluso de alto flujo, no solamente con un dispositivo bolsa mascarilla. Hay veces que hemos intubado solamente con máscaras. Entonces, el paciente se lo ha sedado bonito, ha tenido sus condiciones fisiológicas óptimas en el monitor y hemos podido intubar de una manera muy fácil y rápida, ¿no? O sea, depende del dispositivo. La cosa es la no desat o no desaturación, ¿no? Entonces hay que cuidar en este caso el triángulo de la muerte, la hipoxemia, la hipotensión, la acidosis. Hay que ver la acidosis podría retrasar incluso el proceso de intubación. ¿Qué pasa? La mayoría de nuestros pacientes llegan a veces hipotensos. Intubar a un hipotenso es lo más riesgoso que tienes porque el paciente cuando ya está, por ejemplo, está saturando, perdón, está en una presión de 80-40 y le pones de repente propofol, que es que tiene alto riesgo de hacer hipotensión, o midazolam, que también está, eh, está dentro de los fármacos que pueden hacer hipotensión, vas a terminar bajando tanto la presión que luego subirla va a ser difícil. Eso es uno. Dos, no oxigenamos adecuadamente, vamos a entrar en un periodo de acidosis. Y la acidosis más la hipotensión es bien difícil de recuperar. Así le pongas noradrenalina en ese momento, la noradrenalina no va a poder realizar una adecuada función por la acidosis. La acidosis no le va a permitir, así le pongas los fármacos, los vasoactivos que tú quieras, no vas a poder levantar. Por eso es importante tener las condiciones óptimas fisiológicas. Ventilemos bien, oxigenemos bien, que el paciente no haga acidosis respiratoria porque va a ser más difícil aún. Entonces, la hipoxemia, que no desature. Entonces, vamos cuidando, ¿entiendes? Entonces, es importante ver sobre todo los cambios hemodinámicos al momento de intubar al paciente. Hay algunas técnicas que nos ayudan en este caso a que en ese momento de repente no puedes poner una infusión de noradrenalina, pero hay algunos estudios que hablan del DIRTI-EPI-DRI, que es básicamente preparar una ampolla de adrenalina en un cloruro, luego sacar 20 cc y volver a diluirlo. Entonces, para poder nosotros de alguna manera darle un push de adrenalina, por así decirlo, y poder elevar la intubación, poder elevar la presión, perdón, y nos dé tiempo para intubar. Luego, ya más tranquilamente, poder iniciar el vasoactivo de elección, que en este caso sería la noradrenalina. Entonces, son técnicas que me pueden ayudar a que si yo tengo que apurarme con mi intubación, pero de alguna manera necesito la presión. Entonces, esta podría ser una salida, ¿no? Entonces, es bastante interesante realmente. Hay diferentes maneras de prepararlo. Una de ellas es como les he explicado. Hay otra, por ejemplo, esta es la del cloruro que pones en una adrenalina y luego vuelves a diluirlo en 20 cc y eso vas pasando al paciente para generar una descarga, ¿no? Es como una descarga de adrenalina, por así, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Para poder subir la presión. Entonces, hay diferentes fármacos que podríamos utilizar para parálisis. Ya preparamos nuestro material, ya preoxigenamos, ahora tenemos que ir viendo las condiciones óptimas para el paciente. Obviamente, si el paciente no está sedado, no te va a dejar hacer la laringoscopía y te va a cerrar la boca por, por, este, por un efecto consciente, te va a cerrar la boca.
Entonces tienes que sedarlo para que adecuadamente puedas hacer tu laringoscopía. Va a toser, va a hacer maniobras de valsalva, te va a impedir ingresar el tubo. Entonces, por eso es que existen estos fármacos. Tenemos fármacos desde el etomidato, la ketamina, para todo lo que son hipnóticos, midazolam, propofol, tiopental, que son fármacos que podríamos utilizar de acuerdo, valorando el estado hemodinámico del paciente o la condición clínica y o antecedentes por los cuales, bueno, que presenta el paciente en este caso, ¿no? Está hipotenso, está hipertenso, de repente viene por un estatus epiléptico, de repente está por una emergencia hipertensiva por un ACV, de repente es un paciente que está con una crisis asmática, está haciendo insuficiencia respiratoria. Entonces, todas esas cosas podemos considerar. Y para cada fármaco en general, podemos utilizarlo en determinadas patologías. Por ejemplo, la ketamina es un fármaco bastante interesante porque es un fármaco que nosotros podemos utilizar, como dice acá, indicaciones de shock e hipotensión severa, incluso casos de asma grave. Hay algunos estudios que te llevan a concluir que podría ayudarte en el efecto broncodilatador a través de la ketamina en el asma grave. Entonces es importante de repente valorar. Podemos utilizar ketamina en un paciente que vamos a intubar por un asma grave, por ejemplo. El midazolam, a veces lo utilizamos en estatus epiléptico, que por lo general es el fármaco que más utilizamos en secuencia rápida de intubación. El propofol, un paciente que está hipertenso, porque tiene esta gran característica que es bajar la presión. Entonces tú vas y dices, oye, este paciente está muy hipertenso, de repente tiene un ACV hemorrágico, entonces voy a utilizar en secuencia rápida porque tengo un umbral bastante alto para usar propofol sin riesgo, entonces lo intubo con propofol, no con midazolam. Entonces le ayudo también de alguna manera a sedarlo y a bajar un poco la presión. Incluso algunos estudios, aunque todavía no hay algo muy concluyente, hablaban incluso de que ayuda a disminuir la PIC, la presión intracraneal. O sea, en neurocríticos podría ir muy bien el propofol. Entonces, buscando esas características, vamos nosotros en la secuencia rápida de intubación. Entonces, también podemos utilizar los famosos relajantes musculares. A veces el paciente, cuando tiene, por ejemplo, antecedentes de gran consumo de drogas, por ejemplo, es un paciente que consume cocaína o está acostumbrado a recibir altas dosis de benzodiazepinas, etcétera, no se duerme. Le pones fentanilo, le pones midazolam, le pones propofol y no se duerme. Entonces tienes que paralizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los paralizantes neuromusculares. En pacientes con problemas neuromusculares de antecedentes no va. Definitivamente no va. Miastenia gravis, en parálisis ascendentes, no. Vas a terminar de, eh, este, de borrar el último suspiro de sus músculos para que te puedan dar de alguna manera el impulso para que tú puedas intubar. Porque ya, si es un problema neuromuscular, ¿por qué le voy a poner un bloqueante neuromuscular? No tiene sentido. Entonces, cuidemos esa parte. Lo que sí podría estar indicados en pacientes neurocríticos para no hacerles más daño al momento de hacer maniobras de Valsalva o sea, se ve hemorrágicos, que al momento de que el paciente tose o hace maniobra de Valsalva porque no está bien sedado por X motivo, entonces puede sangrar más arriba. Mejor utilizo un relajante neuromuscular que lo puede tener bien sedadito, bien paralizado y puede entrar mi tubo sin problemas. Entonces, es importante valorar el uso del relajante. Ahora, la posición. La posición, por lo general, nosotros no utilizamos, empezando por nosotros, tenemos que estar en una adecuada posición. Subir la camilla, bajar la camilla si somos muy bajitos. Entonces, eso es lo primero. Si tú no estás cómodo, va a ser más difícil. Le da un tip más de gravedad a tu intubación. Entonces, acomódate bien, ponte bien con tu paciente, ponte cómodo y luego lo acomodas al paciente. El paciente generalmente, como ven, se utilizan algunos este, dispositivos, podría llamarse, o técnicas para que de alguna manera el paciente pueda mostrarte mejor el ángulo para poder hacer la laringoscopía y para, en este caso, introducir el tubo. Eh, Generalmente hablamos de alinear los ejes, pero esto es realmente de una manera muy teórica. En realidad casi nunca podemos alinear los ejes, pero lo que sí podemos hacer es que ponerlo de tal manera que el paciente pueda mostrarnos alguna vez la glotis, ¿no? La epiglotis.
y la epiglotis y luego las cuerdas vocales, porque tu principal referencia anatómica va a ser tu epiglotis. Entonces, a partir de ahí vas a saber que ahí, al costado, están las cuerdas vocales. Entonces, ahí va a introducir esto. Entonces, es importante que veamos el tema de la posición. Cuando ya hagamos la laringoscopía te va a mostrar, en este caso, las cuerdas vocales. Esto es el momento más emocionante de un residente cuando inicia la carrera, ver las cuerdas vocales, sobre todo de emergencia, porque al principio no ves nada. Dices, oye, ¿en dónde voy a intubar? Y todas las veces se va el esófago. Entonces, este es el momento más importante en donde tú dices, oye, las cuerdas vocales, por ahí tengo que meter el tubo, qué emoción. Pero todo depende de tu técnica de laringoscopía y de ver qué Cormac es. Cormac es de alguna manera es una valoración que te da para ver cuán difícil va a ser incluso tu intubación. Si tienes un Cormac grado 1, en donde literal las cuerdas vocales se te exponen, se te regalan, por así decirlo, entras como tú. O tienes un Cormac 2, donde generalmente ves solamente casi la mitad de la cuerda vocal. Un Cormac 3, donde ves de repente, ya ni la ves o puedes ver una pequeña escotadura. Y Cormac 4, donde no ves absolutamente nada. Así hagas la laringoscopía, levantes bien. Cuidado con la tracción y de llevarse los dientes, también ha pasado. Entonces, levantar bien el laringo y tratar de ubicar. Recuerden, siempre va a estar ahí detrás de la epiglotis. Siempre, siempre va a estar detrás de la epiglotis. Tengan por seguro que si siguen la ubicación anatómica está ahí atrás. Entonces, a veces en último caso hemos tenido con Corma 4 que intubar a ciegas y por la posición anatómica, gracias a Dios, por así decirlo, el paciente ha logrado ser intubado. Entonces son cosas que a veces pueden complicarnos al momento de intubar. Acá tenemos el grado 1, grado 2, grado 3, incluso el grado 4, que sería en este caso para pasar el tubo. Son valoraciones en realidad. Eh, Tenemos la parte de las cuerdas vocales, solamente para recordar un poco la anatomía. Así se ve cuando tú vas a intubar. eh, Como tip general, tú metes el laringo, ubicas la glotis y levantas para ver, ahí detrás está. Si levantas bien, si haces una buena maniobra de laringoscopía, tus intubaciones van a ser exitosas. Pero si no puedes levantar el laringoscopio como se debe, todas tus intubaciones van a ser Corma 4, porque nunca vas a ver nada. Entonces, eso es importante también la valoración. Entonces, eh, yo les sugiero que el truco está en agarrar bien el laringoscopio para para levantar en esa zona de la glotis. No traccionar, porque te puedes llevar el diente. Al final, el paciente va a terminar vivo, pero sin dientes. Lo cual, bueno, no sé qué justificable será que alguien termine sin dientes luego de una intubación, ¿no? Pero si puedes hacerlo bien, si puedes hacerlo de una manera óptima, no tienes por qué llevarte dientes al momento de intubar. Entonces, aquí tenemos también algunas técnicas cuando a veces no podemos ver bien las cuerdas vocales. Podemos utilizar algunas técnicas como presionar, hacer un Selig, un burp, que nos puede ayudar de alguna manera a visualizar bien, ¿no? La cuerda y luego ya introducir el tubo, que también es una ayuda en realidad. Ahora, nosotros solemos acomodar el tubo, y esto se hace en la preparación, como un palito de golf, porque eso nos va a ayudar a seguir a la anatomía de las cuerdas vocales que está detrás de la glotis. Cuando está muy curvo, lamentablemente a veces no va a entrar o se te va a ir para abajo, pero si está con un palito de golf, te puede ayudar a maniobrar para poder entrar detrás de la glotis. Entonces, es un tip que nosotros utilizamos para intubar. Y el manejo post-intubación, tenemos que ver, pues, si está bien colocado el tubo. Como les dije, por anatomía, el tubo se va a ir al bronquio derecho. Entonces vas a hacer una intubación selectiva, lo cual podría generar hasta telectasias en el paciente. Entonces tienes que escuchar el pasaje del murmullo en ambos lados. Es importante para evitar justamente estas complicaciones y ver por una placa de tórax, comprobar si realmente la posición del tubo es adecuada, que tiene que estar por encima de la carina, no yéndose al bronquio derecho. Entonces es importante, ¿no? Y la fijación del tubo. Bueno, eso es parte, ¿no? Del día a día. A veces tenemos tanta carga de pacientes que tenemos que enseñar al paciente a bolsearse solo. No, mentira, no es cierto, pero sí, es parte de, es parte de nuestro día a día en shock trauma.
realmente se aprende un montón en la cancha. Y bueno, es parte del trabajo emocionante de ser parte de medicina de emergencias y desastres. Bueno, eso es todo. Gracias.